Muy buenas noches a todos. Es un gusto estar nuevamente a través de este canal con ustedes. Mi nombre es Laura. Para los que no nos conocen, somos Empoderando Business School, una empresa dedicada a desarrollar las habilidades técnicas y blandas a nivel personal y empresarial. Para los que ya llevan un tiempo con nosotros, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Yo soy Juan Carlos, un gusto saludarles. Esta noche vamos a compartir con ustedes la charla Propósitos, realidad versus expectativas. Esta charla nos la va a brindar nuestro socio, amigo, compañero, el coach Jorge Rodenas, y él nos va a compartir una interesante charla al respecto. Te escuchamos, Jorge. Muy buenas noches. Es un gusto estar nuevamente con ustedes compartiendo en estos martes de Empoderando. Hoy tenemos un tema, como decía Juan Carlos, bastante interesante y como nos decía Laura, está relacionado con los propósitos, que lo hemos titulado Propósitos, expectativas versus realidad. Es decir, qué es lo que esperamos cuando hacemos unos propósitos y qué es lo que realmente sucede que con esos propósitos a lo largo del tiempo en que nosotros nos hemos trazado como meta cumplirlos. Este tema que vamos a desarrollar esta noche tiene mucha relación con otros temas que ya hemos visto a lo largo de estos meses en los que hemos estado compartiendo con ustedes reflexiones y charlas de diversos temas. Y yo quisiera que hiciéramos un pequeño resumen de algunos de esos temas que sirviera como recordatorio para quienes han estado con nosotros acompañándonos y escuchando esas conferencias y que también sirviera como un tipo de información que pusiera en contexto a los que nos acompañan por primera vez, que no han visto nuestras anteriores charlas o que se han perdido algunas de ellas. De todos modos, que queremos invitarlos a que, para tener una visión así más amplia, para que sepamos de qué estamos hablando, puedan visitar nuestro canal de YouTube. Ahí pueden encontrar todas estas charlas que nosotros hemos dado los martes de Empoderando y nos encuentran como Empoderando CR. Además, pueden suscribirse, de hecho, los invitamos a que se suscriban a ese canal para que formen parte de nuestra comunidad y así estén enterados de los videos que vamos subiendo de estas charlas y de otros temas que se van haciendo publicaciones. Este resumen que quiero hacer empezamos diciendo que nosotros desde nuestra filosofía, que está basada en la ontología del lenguaje, ya que nosotros somos coaches ontológicos, concebimos el ser humano, a la persona, como una coherencia entre tres dominios básicos, que se lo recuerdan que son el lenguaje, la emocionalidad y la corporalidad. Y decimos que esta coherencia entre estos tres dominios dentro de nosotros constituye lo que llamamos el observador que somos. A través de esta coherencia de nuestro lenguaje, o sea, nuestras conversaciones, tanto las externas con otras personas como las internas como nosotros mismos, el manejo de nuestras emociones, nuestra emocionalidad, nuestros estados de ánimo y cómo eso repercute en nuestra corporalidad, cómo nos movemos, qué gestos hacemos, cuál es nuestro lenguaje corporal. Eso es lo que constituye el tipo de observador que somos. Recordemos que una de nuestras primeras charlas estaba dedicada precisamente a este tema. Si ustedes se recordarán, esta charla se llamaba Dime quién eres, dime qué observas y te diré quién eres. Y en esta charla, lo que tratábamos de hacer o tratábamos de comunicar es que es importante darnos cuenta de que precisamente de ese tipo de observador que estamos siendo, cómo nuestra emocionalidad, cómo nuestra corporalidad, cómo nuestra realidad, el sistema en el cual nos estamos moviendo, está repercutiendo en nosotros para que nosotros veamos
observemos la realidad y nos observemos a nosotros mismos de tal o cual manera o de una manera determinada. Y que es importante que estemos conscientes de ese tipo de observador que estamos siendo para que, de ser necesario, podamos cambiar la perspectiva desde la cual estamos observando esa realidad o nos estamos observando a nosotros mismos para hacer los cambios que podamos considerar necesarios y así abrir nuevas posibilidades de acción que nos lleven a constituir un tipo diferente de persona en nosotros, a lograr un tipo de resultados diferentes, en síntesis, a sentirnos más satisfechos con nosotros mismos. Hemos dicho que todo este proceso tiene como objetivo el llegar a la mejor versión de nosotros mismos, a mejorar, a potenciar todas nuestras cualidades, a vivirlas más plenamente, a poder ponerlas en práctica y que esto nos ayude a sentirnos en último término más felices, más satisfechos con nosotros mismos. Este proceso de observarnos, de descubrir qué tipo de observador estamos siendo y de poder transformar ese tipo de observador y así cambiar nuestras acciones y obtener nuevos resultados, es lo que en la charla que nos daba Laura en esa ocasión se nos llamaba el método OSAR. Si ustedes recuerdan, es un método de aprendizaje de varios niveles en el cual nosotros vamos por pasos, analizando primero nuestros resultados, los resultados que estamos obteniendo, para darnos cuenta de cuáles son las acciones que estamos llevando a cabo para obtener esos resultados y cambiando estas acciones podemos cambiar los resultados. Decíamos que es un aprendizaje de primer nivel. Y luego, si aún así queremos avanzar más o no estamos satisfechos, pues pasamos al aprendizaje de segundo nivel, que decíamos era darnos cuenta ya, eso sí, del observador que estamos siendo, de transformar ese observador para cambiar las acciones que estamos haciendo y así obtener resultados diferentes. Esto es como poner un poquito en práctica lo que decía Einstein, ¿verdad? Que no podemos obtener resultados diferentes si siempre hacemos lo mismo. Entonces, cambiando, nosotros sostenemos que cambiando el observador que somos, transformando el observador que somos, cambiando las perspectivas desde cuál estamos observando nuestra realidad, nosotros podemos cambiar también las acciones que estamos ejecutando y por lo tanto también podemos cambiar los resultados que estamos obteniendo. Este viaje hacia la mejor versión de nosotros mismos está determinado por varias cosas. Como hemos dicho, también está relacionado con la manera en que nosotros nos relacionamos o vivimos nuestras emociones. Cómo nosotros adaptamos o cómo nosotros interpretamos y cómo vivimos nuestra emocionalidad. Si estamos viviendo con lo que decíamos en el tema de las emociones nos ayudan a crecer, si estamos viviendo con inteligencia emocional. Es decir, si estamos manejando nuestra emocionalidad, conociéndola, regulándola, expresándola de una mejor manera, de una manera más plena. También este viaje hacia la versión hacia la mejor versión de nosotros mismos estará determinado por cómo nosotros también manejemos, interpretemos y vivamos nuestros modelos mentales, es decir, esas ideas o esas creencias que nosotros estamos manejando y que de alguna u otra manera nos determinan la manera en que estamos actuando en nuestra realidad, estamos relacionándonos con nuestra realidad. Y por tanto, entonces nosotros consideramos que este proceso de aprendizaje en varios niveles, este proceso de llevarnos a ser un observador diferente de nosotros mismos y de nuestra realidad, puede modificar también nuestra emocionalidad, puede modificar esos modelos mentales, puede hacer que los podamos superar si es que nos están limitando, que podamos superar nuestras creencias, que podamos cambiar las creencias limitantes, las que nos limitan, y que podamos convertirlas en creencias potenciadoras. Y también que podamos nosotros modificar de alguna manera nuestro lenguaje en la medida en que emitimos juicios que sean más fundados, que estén más acordes a la realidad y que nos lleven a sentirnos más satisfechos.
Como parte de este proceso de aprendizaje, a lo largo de estos meses hemos tocado temas como la procrastinación. Recordemos que esta palabrita un poco rara y un poco difícil de pronunciar, se refiere a esta actitud o a esta costumbre de postergar nuestros planes o nuestros proyectos o nuestras acciones, a estar dejando las cosas para después, en pocas palabras. Y también hemos hablado acerca de los procesos de aprendizaje, de cómo nosotros podemos descubrir o manejar las trampas del que el aprendizaje nos puede estar poniendo para realmente poder avanzar en este proceso de mejorar nuestra vida o de sentirnos más satisfechos. Por último, el año pasado, Laura también nos mencionaba un tema que era el de la importancia de cerrar los ciclos. Decimos que nuestra vida, nos decía Laura en esta oportunidad, que nuestra vida está constituida por ciclos que vamos abriendo y vamos cerrando, y que la importancia de ir cerrando ciclos es que nos permite avanzar hacia un ciclo diferente que en una u otra medida pues también nos va a proporcionar el crecimiento, ¿verdad? Que vamos superando ciclos en nuestra vida y vamos ascendiendo al abrir nuevos ciclos. Entonces, que es importante esto de cerrar ciclos, de cerrarlos bien, de no quedarnos estancados en ciertas situaciones o momentos de nuestra vida. Y aquí ya entramos un poquito al tema de hoy. Ustedes dirán, pero todo esto ¿qué tiene que ver con lo de los propósitos? Bien, tiene un poquito que ver con todo esto que hemos dicho porque generalmente cuando termina un año, un ciclo anual, un ciclo de tiempo, nosotros tenemos la costumbre de trazarnos propósitos para este nuevo ciclo que se abre, en este caso, un nuevo año, ¿verdad? Y entonces es muy común que ahora que estamos prácticamente iniciando este año, estamos apenas en febrero, pues nos hayamos trazado al finalizar el año pasado propósitos para este nuevo año, ¿verdad? Y es algo que es, les digo, es muy común y es muy popular hacerlo. Y estos propósitos pueden estar relacionados con muchas facetas de nuestra vida, ¿verdad? Puede que hagamos propósitos a nivel de nuestra vida personal o también a nivel de nuestra vida laboral o con nuestra familia, en nuestra afectividad o en nuestra vida profesional, nuestra vida empresarial, con nuestra vida, por ejemplo, de negocios o en nuestro trabajo, en fin. Puede abarcar pues prácticamente todos los aspectos de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, estos propósitos entonces que nos trazamos, estos son como objetivos, ¿verdad? Es como si viviéramos nuestra vida como un plan, ¿verdad? Que nos trazamos con objetivos que tienen que llevar de alguna manera pues también estrategias que nos lleven a cumplir esos objetivos, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver ahora porque a veces eso es lo que nos falta, ¿verdad? Esa estrategia, esa manera o ese medio que vamos a ocupar, lo vamos a ver un poquito más adelante, ese medio que vamos a ocupar para cumplir esos objetivos. Su cumplimiento, entonces, el cumplimiento de estos objetivos o de estos propósitos que nos trazamos al finalizar el año y al iniciar un nuevo año, pues van a estar influenciados por la emocionalidad que estemos viviendo en el momento en que nos trazamos, ¿verdad? Y que de alguna manera también del tipo de observador que estamos siendo al momento en que tomamos la decisión de actuar de tal o cual manera. Por eso hemos dicho en el título de esta charla que generalmente nuestras expectativas en relación a los propósitos que nos hacemos no se ven muchas veces satisfechas en la realidad. A veces que hacemos propósitos esperando que tengan un tipo de resultado, X resultado, pero la realidad es que no, a veces o generalmente no obtienen esos resultados. O lo más común es que nos planteamos propósitos que vienen a nuestra mente debido a creencias que tenemos y que no son potenciadoras o que no nos van a ayudar realmente en este proceso de crecimiento.
o que están fundadas o que están, perdón, basadas en juicios que hemos hecho, juicios infundados que hemos hecho de nosotros mismos o de nuestras circunstancias. Aquí podríamos hablar de muchos ejemplos de propósitos que la gente se hace, que nosotros mismos nos hacemos. No sé, Laura, Juan Carlos, ¿qué nos pueden aportar? ¿Alguna vez o han hecho estos propósitos ustedes de fin de año, de inicio de año? ¿Qué tipo de propósitos se han planteado? Eh, También ustedes en su casa pensemos qué propósitos nos hemos hecho y de qué ha dependido que nos hagamos esos propósitos. Bueno, en ese sentido, Jorge, muchas veces tal vez nos hacemos propósitos a inicio de año. Generalmente, eh, son situaciones como muy generales. Ejemplo, voy a aprender inglés o un idioma, o puedo decir voy a adelgazar, y son propósitos que a veces voy a ir al gimnasio. Eh, han visto estadísticas también que los gimnasios en enero y febrero es cuando más gente se les une, pero ¿cuántas de esas personas terminan el año en el gimnasio o aprendieron inglés o realmente adelgazaron, verdad? Entonces es a veces que hacemos propósitos, como que son propósitos como tal vez de moda o porque todo el mundo lo hace y no realmente tenemos un objetivo real y por eso a lo mejor muchas veces lo dejamos botado, ¿verdad? Exacto, y eso es lo que vamos a Y ver, yo, ¿verdad? Cómo a veces nos planteamos objetivos que no tienen pues nada que ver con ese proceso de crecimiento que queremos, ¿verdad? Y que son hasta cierto punto, digámoslo, innecesarios, ¿verdad? Sí, Juan Carlos. sí, yo creo que efectivamente, como bien lo dice ustedes, uno a principio de año y desde finales de año empieza a analizar y hacer, no sé, pensar en qué es lo que puedo hacer el otro año y que muchas veces cómo quiero cambiar mi vida o cómo quiero cambiar mi forma de ser, o porque también hay gente que hace el propósito de decir, bueno, este año sí voy a empezar a estudiar y lamentablemente también a veces es por algún otro tipo de circunstancia extra de uno que uno no logra cumplir esos propósitos, ¿verdad? Entonces, no sé, quiero empezar a estudiar, pero no sé, cambia mi situación económica o cambia una situación familiar y no puedo cumplir esos propósitos. Entonces, igual está el de ir a un gimnasio. Todo el mundo dice, yo quiero bajar de peso. Pues para bajar de peso, no necesariamente hay que ir a un gimnasio. Yo creo que lo primero que uno debe buscar es eh, estar saludable, ¿verdad? Porque hay gente delgada que no está bien de salud y hay gente que está un poquito más gruesa y no está bien de salud. O sea, lo primero que uno debería también es analizar claramente cuál es ese propósito, cuál es el objetivo de ese propósito, cuál es la finalidad que yo quiero con ese propósito, ¿verdad? Y yo creo que en el momento en que uno lo tiene claro es un alto porcentaje de que lo voy a poder hacer, porque a veces, como lo decías, hacemos propósitos sin, sin analizar muy bien la finalidad, sencillamente hacemos un propósito porque es de moda y ahí es donde yo siento que fallamos, ¿verdad? Ujú. Sí, exacto. Y eso que mencionabas al inicio de los propósitos que a veces no se ven cumplidos por situaciones externas a nosotros mismos, pues es algo que también de alguna manera pues tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Y como decíamos, pues lo fundamental aquí es que nos demos cuenta de que esos propósitos que hacemos, aunque a veces puedan resultar así como muy poco importantes o esa costumbre un poco, qué sé yo, no tan fundamental en nuestra vida, pero sí está hablando mucho del tipo de observador que estamos siendo, de cómo estamos observando nuestra vida, de cómo estamos manejando nuestras emociones. Por ejemplo, esto que decían ustedes de bajar de peso, qué juicio estoy haciendo, cómo me estoy viendo, qué historia me cuento de mí mismo, me veo gordo, me veo poco atractivo, me veo qué sé yo, necesitado de un cambio en mi apariencia porque no estoy contento con ella. Entonces, a veces los propósitos también
nos sirven para darnos cuenta o para que nosotros caigamos en conciencia de qué observador estamos siendo de nuestra realidad, de nuestro mundo, de nosotros mismos y cómo está influenciando ese observador que somos en nuestras emociones, en nuestro lenguaje, en nuestras conversaciones. Y decíamos que muchas veces los propósitos que nos trazamos, pues también están determinados o están influenciados por las creencias que tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que tenga la creencia de que su situación económica depende de la suerte, pues a lo mejor va a ser un propósito de comprar lotería todas las semanas, ¿verdad? Va a decir, este año voy a comprar la lotería todos los domingos, ¿verdad? O alguien que ha hecho el juicio de sí mismo diciendo que es poco interesante para la mayoría de las personas con las que se relaciona y puede hacer el propósito de decir, bueno, cada vez que me reúna con mis amigos voy a contar un chiste, ¿verdad? Para hacerme el interesante o para hacerme el popular, ¿verdad? Y podemos ver que ese tipo de propósitos pues van a conllevar unas expectativas muy altas que generalmente no se van a cumplir, ¿verdad? Porque dicen que es más fácil que le caiga a uno un rayo que se caiga a que gane uno la lotería. Entonces, si está esperando que su bienestar económico pues vaya a mejorar porque se va a ganar la lotería o porque está seguro de que comprando lotería todas las semanas se la va a ganar, pues a lo mejor no va a obtener ese resultado, ¿verdad? Lo más probable. O si como decíamos, el ejemplo del que se quiere hacer el interesante, a lo mejor va a causar el efecto contrario, ¿verdad? Que la gente ya no quiera estar con él precisamente porque siempre está contando chistes o que no se relaciona de una manera normal o seria, ¿verdad? Entonces decíamos que a veces las expectativas que tenemos no se corresponden a la realidad de lo que los propósitos nos dan, ¿verdad? O el resultado que obtenemos de ellos. Para que nuestros propósitos sean coherentes, entonces, y tengan un impacto favorable en nuestro proceso de crecimiento, se hace necesario que analicemos eso precisamente, qué tipo de observador estamos siendo, cuál es la emocionalidad en la que estamos habitando, ¿verdad? Para que también hagamos este proceso de mejoramiento de nosotros mismos y también podamos analizar hasta qué punto los propósitos que estamos haciendo, que nos estamos o que estamos proyectando para el nuevo año, están relacionados con el mejoramiento de nuestra vida, con un crecimiento personal, con lograr la mejor versión de nosotros mismos, con ser más felices, ¿verdad? Como decían ustedes, Laura y Juan Carlos, que a veces hacemos propósitos que son intrascendentes. Entonces, la idea es que nuestras expectativas se correspondan realmente a la realidad, pero que hagamos propósitos que realmente nos vayan a servir para nuestro crecimiento y que realmente nos vayan a servir para mejorar, para sentirnos más felices, para mejorar nuestra situación. En fin. Ahora también hay otro aspecto que es muy común y que creo que todos lo tenemos así en la punta de la lengua, y es que, como decía Laura, los propósitos los hacemos, pero no los cumplimos, ¿verdad? Aquí recordamos aquel tema de la procrastinación, ¿verdad? El hecho de postergar. Y yo creo que en esto de los propósitos es donde más procrastinamos, ¿verdad? Donde más podemos decir, más vamos posponiendo. Generalmente dicen, bueno, sí, voy a hacer propósito, como decían, de bajar de peso. Mañana empiezo, ¿verdad? Y todos los días mañana empiezo y al otro día mañana empiezo y no empezamos, ¿verdad? Y lo vamos olvidando y lo vamos dejando. De hecho, hay un estudio que realizaron algunas personas hace muchos años que hacía un análisis de cómo se manejan o qué destino corren los propósitos que se hacen al inicio de año. Lo hicieron a través de una encuesta con un grupo de personas y del 100% de personas que habían hecho un propósito, decían que el 77% de esas personas abandonan sus propósitos después de la primera semana. Un 25% lo ha hecho ya antes de la primera semana. Entonces, antes de la primera semana, el 25% ya abandonó sus propósitos. De los que quedan, el 77% lo abandona después de una semana.
¿Mm? Y de los que continúan en la lucha, el 40% renuncia o deja sus propósitos votados después de 6 meses. Total que al final del año, solo un 8% ha cumplido los propósitos que se hacen. Y eso, decía el estudio, pues aún es un poco también cuestionable porque como el estudio se basaba en entrevistas, ¿verdad? Decían, habría que confiar en que las personas, ese 8% están diciendo la verdad de que cumplieron sus propósitos, ¿verdad? Entonces no hay manera de comprobarlo, pero creyéndoles o haciendo de buena fe un acto de confianza, pues podemos decir que solo el 8% de las personas que se hacen propósitos al final los cumplen. ¿Por qué pasa esto? Por qué dejamos los propósitos a un lado después de un tiempo y ya no los cumplimos? Hay razones que explican por qué los vamos dejando, ¿verdad? Y hay 5 razones principales. Primero, porque son propósitos poco realistas. Eh, propósitos que también se trazan metas muy altas y muy ambiciosas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se dice no simplemente voy a ir al gimnasio, sino voy a ir al gimnasio 3 horas en la madrugada todos los días. Entonces, eso es algo que, si somos sinceros, pues nadie va a cumplir. Solo alguien que se dedique 100% a cultivar su cuerpo, ¿verdad? Entonces, son propósitos que no miden nuestras condiciones o nuestras posibilidades. Muchos propósitos también no se cumplen porque son demasiados para una sola persona, ¿verdad? O para el lapso de tiempo que los estamos proponiendo. Por ejemplo, digamos, alguien que diga, bueno, este año voy a leer un libro, cada semana voy a leer un libro. Y también voy a salir a correr 3 kilómetros. Y también voy a visitar a diario a toda mi familia. Y también voy a ir al cine todos los fines de semana. En fin, si se hacen muchos propósitos, pues como decía Laura, me recordaba en alguna ocasión este dicho de que mucho abarca, poco aprieta, ¿verdad? Entonces, muchos propósitos es casi sinónimo de no cumplir ninguno. Y esta es una razón de por qué no los cumplimos. Después, porque son propósitos muy poco específicos, ¿verdad? Por ejemplo, esto de voy a comer mejor, o voy a aprender algo nuevo, o voy a bajar de peso, o voy a ir al gimnasio, pero no decimos cuánto, cómo, dónde, ¿verdad? Por ejemplo, si decimos voy a comer mejor, ¿qué es lo que voy a comer mejor? ¿Qué voy a comer mejor? Voy a desayunar todos los días más sano, no voy a comer carne, o no voy a comer carne roja, o voy a comer más vegetales, etcétera. Tienen que ser más específicos los propósitos para que realmente nos ayuden a cumplirlos, ¿no? Cuando decimos voy a aprender algo nuevo, ¿en qué? ¿En qué voy a aprender algo nuevo? ¿De qué? ¿De qué materia? ¿De qué situación? ¿O de qué realidad? En fin, cuando no son muy específicos, cuando son demasiado generales, pues también los propósitos están casi condenados a morir, a no cumplirse. Que Ahí tal vez, también, Jorge, en ese sentido de lo que tú estás hablando, también yo siento que además de que los propósitos tienen que ser objetivos muy específicos y que sea poco, ¿verdad? Para irnos acostumbrando o haciendo parte de nuestra rutina este propósito. Yo también siento que el propósito también tiene que tener un sentido de vida y un sentido de vida para el que está tomando el propósito. Porque a veces, digamos, cuando el sentido es un sentido superficial, como solo, ejemplo, el que estaba dando ejemplo de bajar de peso, bueno, me resonó lo que decía Juan Carlos, que realmente, pues, ¿para qué quiero bajar de peso? Si solo es para verme mejor físicamente o si realmente es un propósito profundo el hecho de ser saludable. Entonces, cuando ya ese propósito ya tiene un propósito profundo, un objetivo más real y que verdaderamente me va a importar a mí como persona, siento yo que entonces que voy a poder tener un poquito más de disciplina para poder cumplir el propósito. Porque adquirir un propósito es adquirir una forma de vida. Porque, como lo decías tú, es solo para alguien que su objetivo es, ejemplo, para estos atletas de alto impacto, cuando yo miraba la historia de Claudia y Silvia Paul,
que ellas decían que estaban a las 2 de la mañana en la piscina helada, ahí en Cariari, nadando. Definitivamente los que las movía era un sueño, ¿verdad? El poder ser nadadoras y lograr lo que lograron. Pero si yo nada más lo voy a hacer por diversión o por algo antojadizo, no creo que me esté levantando a las 2, 3 de la mañana todos los días con frío para irme a tirar a una piscina, si no estoy verdaderamente convencido de que esto me va a ayudar en un crecimiento o en un objetivo verdaderamente importante y trascendental en mi vida. Y eso es precisamente el siguiente punto que íbamos a mencionar de las razones por las cuales no se cumplen los propósitos. Y es que no hay, hay poca o ninguna claridad de por qué nos lo proponemos, ¿verdad? O no tienen una razón de peso para que nos lo propongamos, como tú dices, Laura. Si realmente son propósitos muy superficiales o no estamos realmente convencidos de que necesitamos que eso que nos estamos proponiendo, pues no vamos a poner el entusiasmo y la disciplina y la responsabilidad y la constancia que se necesita para cumplirlo. Definir una razón por la cual nos proponemos algo, pues nos ayuda a cumplirlo. Y si esta razón es, como tú dices, profunda, realmente ayuda a nuestro proceso de crecimiento, nos ayuda a ser observadores diferentes de nuestra realidad, a manejar mejor nuestra emocionalidad, a vivir mejor nuestra corporalidad, pues entonces yo creo que sí le vamos a poner todas las ganas, le vamos a poner todo el entusiasmo y toda la responsabilidad para poder cumplirlos. Y finalmente, lo que nos decía Juan Carlos cuando nos mencionaba los ejemplos, otra de las razones por las que no se cumplen los propósitos es porque no tenemos los medios necesarios para cumplirlos. Esto que nos decía él, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que decía, este año sí voy a estudiar, y proponerse ese propósito, pero no procurarse los medios para pagar la matrícula, para pagar los cursos, si no tengo el dinero para estudiar, pues es algún propósito que nació muerto. De esto que dijimos de ir al gimnasio, si alguien dice voy a ir al gimnasio todos los días, pero no tiene dinero para pagar un gimnasio, pues es un propósito que no va a poder cumplir. Entonces, siempre cuando nos planteamos un propósito, además de que sea, como nos decía Laura, algo fundamental en nuestra vida, algo que realmente nos va a servir a ser mejores, que nos va a servir a mejorar, a sentirnos mejor, pues también tenemos que ser conscientes de nuestra realidad, de nuestras posibilidades, para plantearnos propósitos que sean realizables, ¿verdad? No propósitos que, como decíamos, nazcan muertos porque no tenemos los medios para poder cumplirlos. Entonces, estas son las razones que generalmente por las cuales no se cumplen los propósitos. ¿Cómo podemos hacer entonces para sí cumplirlos? Y con esto vamos a finalizar nuestra reflexión de hoy, ofreciéndoles a ustedes 5 tips que nos pueden ayudar a cumplir los propósitos que nos hacemos, que nos hemos hecho, si es que nos hemos hecho al finalizar el año, y que podamos al terminar este 2021 decir, pues lo logré, ¿no? Tuve éxito en esta tarea. Primero, empezar por un solo propósito. Eso no quiere decir que tengamos uno nada más, pero si vamos uno por uno tratando de cumplirlos, pues creo que nos podemos centrar y podemos centrar nuestras energías en ese propósito o en un número limitado de propósitos para dar un salto después, dar un paso adelante y poder cumplir otros propósitos. Entonces decíamos que si son muchos propósitos a la vez, pues generalmente no vamos a poder cumplirlos. El que mucho abarca, poco aprieta, decíamos. Pues si vamos poco a poco, si vamos paso a paso, si cumplimos primero uno, después otro, y los vamos, le damos dando cierta jerarquía, cuál es más importante para mí, cuál me va a ayudar más o cuál me va a ayudar a cumplir los demás, y establecemos ese orden de cómo los vamos a ir cumpliendo, hacemos un plan, en pocas palabras, pues podemos tener más oportunidades de cumplir estos objetivos que nos trazamos, de llegar al final cumpliendo nuestros propósitos. Otro de los tips que podemos mencionar es ponerlo por escrito. Poner por escrito lo que nos hemos propuesto nos ayuda a no olvidarlo, por supuesto. Pero también puede ser un medio de darnos aliciente, de darnos empuje. Y si lo ponemos tipo cartel y lo colocamos en un lugar visible donde podamos verlo todos los días, pues esto también es un aliciente y es como un empuje
como un empujón, perdón, que nos ayude a decir, pues sí, tengo que cumplirlo, no puedo desmayar, no puedo flaquear, tengo que lograrlo, me va a servir y nos ayuda a tener más disciplina, a tener más constancia. También elaborar un plan de seguimiento que pueda ser evaluable, ¿verdad? Decíamos, vamos a poner a jerarquizar los propósitos que tenemos, cómo los vamos cumpliendo, qué pasos vamos dando, evaluar, di este paso, cómo lo di, si fallé en esto, por qué fallé, qué puedo mejorar, etcétera. Este plan de estrategia, pues también nos puede ayudar a cumplir con nuestros objetivos. En ese Y esto implica sentido, pues tener flexibilidad para cambiar las acciones que estamos haciendo. Recordemos el método SAR, ¿verdad? Si analizamos las acciones que estamos haciendo y las cambiamos, podemos obtener resultados diferentes. Dime, Laura. en ese sentido, digamos, de lo que tú decías de poder tener como un control o un plan de evaluación del cumplimiento de nuestro propósito, eso es importante y fundamental, porque siento que eso va haciendo que aterricemos el aprendizaje que hemos estado adquiriendo a través de la disciplina que estamos teniendo al estar cumpliendo las facetas del propósito. Y el darnos cuenta, pues, que también los propósitos no los vamos a obtener de la noche a la mañana. De la noche a la mañana, yo no voy a aprender inglés, sino que voy a tener que tener una curva de aprendizaje y de adquirir este conocimiento. Entonces, es importante que nos demos cuenta que tenemos, como dicen, voy deprisa pero con pausa, ¿verdad? Es decir, sí tengo que ir cumpliendo los pasos para lograr mi meta, pero también tengo que darme cuenta que es un paso a la vez y que muchas veces si corro me voy a caer y que tenemos que aprender pues que todos los seres humanos pues no nacimos corriendo, primero gateamos. Y esto de los propósitos siento yo que es la misma forma. No podemos pretender, si vamos a ir a un gimnasio, el creer que vamos a tener la disciplina de estar 3 horas todos los días, cuando a lo mejor lo único que corríamos eran las cortinas en nuestra casa, ¿verdad? Entonces es como el hecho de darnos cuenta que es gota a gota que vamos a llenar el vaso y que es paso a paso que vamos a poder lograr cumplir nuestra meta. Pero sí definir muy bien estos pasos y dónde queremos estar en cada cierto tiempo, cada periodo que vamos a estar evaluando esta obtención y este camino del propósito. Sí, de esto, digamos, es importante, si estamos hablando de ciclos que abrimos y cerramos, ¿verdad? Y estamos hablando de un ciclo anual, pues a lo mejor podemos dividir ese ciclo anual en microciclos, ¿verdad? Mensuales que nos ayuden a ir evaluando cómo vamos caminando, ¿verdad? A ir evaluando qué es lo que estamos haciendo, si lo que estamos haciendo nos está funcionando y si necesitamos cambiar la estrategia, ¿verdad? Entonces todo eso es importante y como decía Laura, ir paso a paso. No se trata de ser conformista o de ser pasivo, pero sí se trata de ser realista en el sentido de que no podemos lograrlo todo de un solo, ¿verdad? De una sola vez. De por sí, pues cada quien conocerá sus capacidades, cada quien tiene que ser consciente de sus posibilidades y este plan estratégico pues va a tomar en cuenta eso, ¿no? ¿Qué posibilidades tengo? ¿Qué cualidades o qué aptitudes tengo? Y cómo esas cualidades y esas aptitudes me van a ayudar a cumplir con mis propósitos, ¿verdad? Finalmente, algo que nos puede ayudar es necesariamente evitar la procrastinación, evitar posponer, evitar decir mañana empiezo o decir hoy no, mañana. Empezar hoy mismo y ser constantes, tener disciplina. La semana pasada, en el tema que nos daba Juan Carlos, hablábamos precisamente de que para llevar un presupuesto necesitábamos mucha disciplina, mucha constancia. Pues en esto también, ¿verdad? Y si nuestro propósito es mejorar nuestras finanzas, hacer el propósito de elaborar un presupuesto para ordenar mis gastos y mis entradas y manejarlas mejor, pues decíamos, es necesaria la disciplina. Pues en cualquier propósito que nos hagamos,
la disciplina, la constancia, el no dejar para mañana es lo que nos va a ayudar a lograr. Y esto es una regla general en nuestra vida. Para nosotros, desde el coaching ontológico, el tener resultados que nos ayuden a ser mejores, a sentirnos mejor, a lograr nuestros objetivos, a llegar a ese punto deseado de nuestra vida. Es una brecha de aprendizaje que tenemos que recorrer con constancia y que para hacerlo, pues también a lo mejor podemos necesitar compañía, necesitamos de alguien que nos acompañe en este proyecto, en este proceso. Las sesiones de coaching son precisamente eso, un acompañamiento para que podamos cumplir nuestros propósitos, llevar a cabo nuestros resultados, llegar a un punto deseado en nuestra vida. Y eso es lo que nosotros lo ofrecemos en Empoderando, este acompañamiento que con gusto podemos llevar a cabo si ustedes así lo desean, y para eso nos ponemos a sus órdenes. Juan Carlos, tú nos decías algo. Y yo quería, aprovechando eso y precisamente, como bien lo dices, de lo importante de esas sesiones de coaching, de ese acompañamiento que todos necesitamos y que muchas veces realmente es lo que nos termina de convencer de hacer algo, ¿verdad? Porque el coaching, como bien podemos tal vez definirlo, no es alguien que te va a decir qué hacer, sino es alguien que te va a ayudar a que tú mismo puedas ver ese camino. ¿O me equivoco, Jorge? No, exactamente, sí. Para que de acuerdo al acompañamiento que recibas en la sesión de coaching, puedas descubrir todo esto que hemos estado diciendo de esta noche, de descubrir qué tipo de observador eres, qué necesitas cambiar, ¿verdad? Desde qué perspectiva, cómo cambiarte, cómo son tus juicios, cómo son tus modelos mentales, en fin, a veces todo esto está en lo que nosotros decimos en transparencia, es decir, no lo vemos, ¿verdad? Y estamos actuando como por inercia y no nos damos cuenta de cuáles son nuestras motivaciones o cuáles son incluso nuestras creencias, ¿verdad? Y las sesiones de coaching, pues a través de ese acompañamiento, pueden ayudarnos a descubrir nosotros mismos esto, ¿no? Como tú dices, no es que le digamos a las personas qué tienen que hacer o qué pueden hacer, como si nosotros fuéramos expertos en eso, ¿no? Sí, es simplemente un acompañamiento que nos ayuda a ver nuestra realidad, ¿verdad? Y eso es lo que estamos ofreciendo. Pues yo hasta aquí llego con este tema. Espero que de alguna manera nos haya servido y que haya iluminado algún aspecto, ¿verdad? Y esperamos que nos sigan acompañando en estos martes de Empoderando para que podamos seguir reflexionando juntos y podamos ir creciendo juntos, que esa es la intención, ¿verdad? El poder caminar juntos hacia la mejor versión de nosotros mismos. Así que yo les agradezco mucho su atención y espero que les haya servido de algo. Y muchas gracias a todos por acompañarnos en este martes, un martes más de Empoderando con esta charla. Y esperamos pues que les ayude a poder ir construyendo en este 2021 esa mejor versión de nosotros mismos, porque todos de una u otra forma queremos crecer, queremos conquistar nuestros sueños, pero para poder conquistar nuestros sueños, pues mientras solo estén en el papel y no tengamos un plan, van a seguir siendo un sueño. Y lo que deseamos nosotros con todas estas charlas es poder brindarles herramientas para que podamos pasar de soñar a acción, a que podamos cumplir estos sueños, estos propósitos, estos objetivos, se vayan haciendo una realidad en nuestras vidas. Además, los invitamos a que nos sigan acompañando en todos nuestros canales y principalmente si nos pueden dar y suscribirse a nuestro canal en YouTube, se los agradecemos. Ahí están todos nuestros videos, todas nuestras charlas, para que les puedan dar seguimiento y escucharlas cada vez que ustedes deseen. Y bueno, más que agradecerles y esperando que pasen una muy buena noche. Laura, Jorge, hasta luego. Feliz Muy noche buenas a todos y noches. gracias. Muy buenas noches.